buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este ya martes 25 de febrero. Gracias por su espera, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Estoy lista, Dul. Sí, agradecida porque están esperándonos acá para la transmisión, por los que van dejando sus likes, sus comentarios, y pues hay que darles el adelanto. ¿Qué tenemos para hoy? Pues bastante bueno el día de hoy, materia informativa, Mon, porque pues ya lo saben, este martes aquí en Sin embargo al aire, Sin embargo MX, nuestro jefe de investigación pues reveló temas sobre este MCCI, una organización de Claudio X González. Bueno, en unos momentos les vamos a presentar la segunda parte que habla sobre precisamente el modus operandi de esta Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción. También les daremos un adelanto sobre cómo van las demandas, estas dos demandas que tiene México contra las armerías allá en Estados Unidos. Incluso también hablaremos de Chile porque continúan las afectaciones por este apagón masivo de norte a sur de ese país sudamericano. Y en el Con Todo también les traemos algo bueno. Sí, hoy en el Senado se discutió la reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo. Recuerden, había planteado que aplicara desde el 2027, pero hoy el Partido Verde promovió un acuerdo para que esa prohibición se pospusiera hasta el 2030 y fue respaldada por el partido aliado Morena. De eso les hablaremos hoy, les tenemos una crónica de qué fue lo que se dijo en la discusión desde el Senado. Va a estar bueno, Dul, así que vayan dejando sus likes, sus comentarios y nosotras arrancamos aquí en Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotras, aquí en el Dos con Todo. También muchas gracias a quienes nos saludan en el apreciable chat en esta noche. Luego, gracias por sus apoyos en forma de superchat a todo el equipo de Sin embargo al aire. Vamos con Dos con Todo, gracias a Iraíz Castro, gracias también Miguel Ayala, lo vimos por ahí desde el programa de Pedro, Gerardo Meléndez, por supuesto, y también la querida María Luisa Álvarez Montaño, así como Luz Clara. Ahora sí empezó desde un inicio, la otra vez dijo que llegó tardecito. Roland Tepo también nos dice que ve Sin embargo al aire desde Nueva York, así que un saludo hasta allá. Y Alberto Chávez también su like 14,000 hasta que empezamos el día de hoy el Con Todo. Pues entonces a darle, porque precisamente les traemos la segunda entrega de Álvaro Delgado, nuestro compañero y jefe de investigación. El día de hoy nuestra compañera Nancy Gómez preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema de evasión fiscal por parte de Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, en esta segunda parte nos abundan sobre cómo era el modus operandi precisamente para evadir el pago de impuestos, para recibir donaciones pero no pagar impuestos por ello, y también lavado de dinero. Corre video y volvemos. La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue fundada por el magnate Claudio X González Guajardo. Fue investigada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero, evasión de impuestos e injerencismo del gobierno de Estados Unidos. Pero fue hasta el de Claudia Sheinbaum que se determinó que los donativos que recibe ya no sean deducibles de impuestos. Las investigaciones contra Mexicanos contra la Corrupción en el gobierno de López Obrador comenzaron a raíz de que Álvaro Delgado reveló en noviembre de 2020 la identidad de los multimillonarios que financiaron a esta asociación civil desde su nacimiento, en noviembre de 2015, debido a que presuntamente evadía impuestos. González Guajardo presidía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad cuando desde marzo de 2020 comenzó a construir en su mansión de las Lomas de Chapultepec la coalición electoral del PRI, PAN y PRD, pese a que los estatutos de la asociación
gobierno prohibían involucrarse en asuntos políticos, como también se reveló en Sin embargo. El 9 de noviembre de 2020, un día después de lo revelado por el periodista Álvaro Delgado en la revista Proceso, López Obrador adelantó en su conferencia de prensa que se investigaría a la Asociación Civil de González Guajardo por el financiamiento nacional y extranjero, pero aclaró que no era persecución ni censura. Por su parte, la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, aseguró también en 2020 que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad utilizó un extramando muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal. López Obrador también condenó que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibiera financiamiento del gobierno de Estados Unidos, que desde 2018 ascendieron alrededor de 100 millones de pesos, y exigió al gobierno de ese país dejar de hacerlo, inclusive mediante 2 notas diplomáticas enviadas en 2021 y 2024, lo que nunca ocurrió. Bueno, ahí tienen ustedes esa información sobre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por el empresario Claudio X González Guajardo, que, como recuerda nuestro jefe de información, Álvaro Delgado, fue investigada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero, evasión de impuestos e injerencismo del gobierno de Estados Unidos. Este reportaje completo lo encuentran ustedes publicado en Sin embargo MX. Vamos a avanzar con la información que tenemos para ustedes el día de hoy sobre la elección judicial. ¿Cómo va esa parte? Hoy el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que alista una aplicación móvil para que ustedes puedan practicar el voto que realizarán en la elección para el Poder Judicial, que estaba prevista para este 1 de junio. Durante una entrevista, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, explicó que la aplicación será para que la ciudadanía pueda consultar quiénes son las y los candidatos y su casilla para votar, así como para hacer un ensayo de la votación. También espera que esta semana se realicen los últimos ajustes para que los usuarios puedan descargarla. Precisó lo siguiente: la duda más grande expresada de diferentes maneras es cómo voy a votar. Tendremos un mecanismo para que en tu móvil puedas practicar el voto. Esto está por salir para que todos ensayemos. Estará en la página del INE y estaremos promocionando cómo votar. La presidenta del INE estimó que la votación por persona tardará en promedio unos 9 minutos y 17 segundos porque, recuerden, tendrán 6 boletas para elegir a jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ha mantenido un pronóstico de participación entre el 8 y el 15% del padrón electoral, aunque también ha dicho que esperan que este porcentaje aumente ese día de la votación. Entonces, ya lo saben, está por publicarse esta aplicación en donde podrán ensayar cómo votar el próximo 1 de junio. Les hemos hablado de cómo serán las boletas, estarán divididas por colores, también tendrá las iniciativas de qué comités postularon a las y los candidatos, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, pero esta aplicación pues les permitirá a ustedes ensayar cómo votar ese 1 de junio. Un poquito nos había adelantado la consejera Dania Rabel en la charla aquí en Dos con Todo. Bueno, cada vez se va materializando un poco más esta información que está dando el INE, tanto en su portal web sobre los perfiles de los candidatos. Actualmente todavía sigue revisando estas irregularidades que se vieron en las listas enviadas por el Senado, pero también va a arrancarse la aplicación. Gracias, Miguel Ángel Ayala. Otro superchat. Con todo, muy buenas noches a Du Limón, producción, chat en general y en especial al buen Jerry. Bueno, no sé quién sea Jerry, pero ahí está su saludo por parte de Miguel Ayala. Gracias. Bien, nos vamos a pasar al tema de las denuncias contra las armerías en Estados Unidos. Acuérdense que apenas la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum pues confirmó que van a ampliar esta demanda de México contra las fábricas de armas y contra los distribuidores allá en Estados Unidos, porque termina el tráfico ilegal acá en manos de
cárteles del narcotráfico, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Iba a ampliar si el gobierno de Donald Trump pues catalogaba como terroristas a los cárteles del narco. Esto sucedió y entonces el 20 de febrero pasado fue cuando confirmó esta ampliación. Bueno, el día de hoy estuvo el consejero jurídico de Relaciones Exteriores, Pablo Arroch, en un evento organizado por el CIDE, este centro de investigación al sur de la Ciudad de México, y precisamente el foro fue sobre el tráfico de armas. Entonces, pues ahí explicó que actualmente hay 2 demandas de México contra, uno, las 8 fabricantes de armas. Esa se inició en agosto del 2021 por Relaciones Exteriores del gobierno pasado, y la segunda demanda contra tiendas de armas, que se inició en octubre de 2022. Bueno, él asegura que esto solo es la punta de lanza, la punta del iceberg respecto a toda la estrategia que traen contra el tráfico ilegal de estas armas. Acuérdense, pues, de este 74% que se está importando acá de manera ilegal y termina en manos del cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, como decía el informe del Departamento de Justicia. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente cómo va estas denuncias en voz del consultor jurídico de Relaciones Exteriores. Empiezo por las demandas. Como seguramente muchos de ustedes ya saben, México presentó 2 demandas distintas en Estados Unidos, una contra fabricantes de armas y otra contra tiendas de armas. La primera fue presentada en agosto de 2021 contra fabricantes en un juzgado de distrito en Boston, Massachusetts. Ahora les explico por dónde va ese proceso. Y la segunda demanda fue presentada al año siguiente, en octubre de 2022, contra tiendas de armas, y esta fue presentada ante un juzgado de distrito en Tucson, Arizona. La demanda que se presentó en Massachusetts fue contra 8 empresas: Smith & Wesson, Whitmer, Barrett, Beretta, Glock, Sturm, Ruger & Co., Century Arms y Colt. Y como ya lo mencionó Sergio, este caso está ahora pasando una etapa donde se va a revisar todavía cuestiones de admisibilidad, no de fondo, en una audiencia pública en la Suprema Corte de Estados Unidos el próximo 4 de marzo. Yo viajaré a Washington la semana que entra para estar ahí, acompañando a nuestro equipo legal, que está encabezado por Jonathan Lowy de Global Action Against Gun Violence y por otro abogado, Steve Shadowin, que es un experto en daño transfronterizo. Y a la par tenemos la demanda que se presentó en Tucson, Arizona. Esta se presentó contra 5 tiendas que están en ese estado: Diamondback Shooting, S&G Tactical, The Hub, Ammo A&C, Sprague Sports. Estas son las empresas que están demandando. El primer comentario que haría sobre ambos es, evidentemente, con todo lo que ya hemos escuchado solamente en la introducción y en los datos de inicio de este panel, esto es una micromuestra de tanto los fabricantes como las tiendas que tienen un impacto del flujo de armas que llega a México. Y esto es a propósito. Estos son litigios estratégicos. Este es el inicio y este es la punta de la lanza de algo que puede permitir estrategias de litigio mucho más amplias en el futuro. Entonces, mi primera anotación muy puntual no es que nuestro universo de litigio y de queja contra Estados Unidos nace y muere con estos 2 casos. Estos son los 2 primeros casos ante estos 2 grupos, fabricantes, distribuidores y puntos de venta, para empezar a abrir esa brecha que permita continuar después con una expansión hacia otras tiendas, hacia otros puntos de venta. ¿Por qué se seleccionaron estas? Porque en el momento en el que se presentaron las demandas, después de haber revisado los datos de incautaciones, estos eran los lugares que tenían la mayor concentración en estados donde podíamos actuar, y entonces hubo ese ejercicio de dirigir los esfuerzos jurídicos ahí. Ahora, en el caso de Tucson, Arizona, que no se ha hablado tanto últimamente porque es más visible hablar de una audiencia ante la Suprema Corte de Estados Unidos, el caso ha avanzado a una etapa más. La jueza que conoce de este caso, la jueza de distrito, ya dio pie a una nueva etapa que en Estados Unidos se conoce como discovery, que básicamente es la recolección de evidencia. En esta intervención que tuvo en el foro del CIDE, el funcionario, el
consultor jurídico de Relaciones Exteriores, también afirmó que están con la meta de también cambiar la narrativa allá en Estados Unidos, porque han visto mucha resistencia en cuanto a que les están violando su derecho a poseer un arma. Bueno, él asegura que no es así, más bien es la negligencia de quienes las venden allá en Estados Unidos. Esto hace que terminen las armas en México. Ese cruce a nivel ciudadanía debemos seguirlo posicionando con ayuda de los cónsules precisamente allá. Sin embargo, en tiempos de Trump, pues también reconoció que esto va a ser un obstáculo. Dijo, también el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva para reforzar esta segunda enmienda y el derecho a poseer armas, exclusivamente para ese tema, lo cual ya le da una buena idea de más o menos lo que estará en esta resolución. Es decir, por un lado están las denuncias de México, ampliadas por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque se catalogó como terroristas a los cárteles del narco, entre ellos mexicanos. Por el otro lado está un Donald Trump que ya firmó pues que se fortalezca esta segunda enmienda para que los estadounidenses puedan poseer armas. Sí, Duli, que es importante el tema que, como recordabas, pues inicia en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues que sigue muy vigente, incluso con este informe del que les hablábamos en enero, sobre cómo pues las armas que utilizan los cárteles de México vienen directamente de Estados Unidos, y eso es algo que ha reconocido la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. Entonces, pues con ese contexto es importante seguirle el rastro a esta denuncia contra las armerías en Estados Unidos. Y Dul, vamos ahora con información de Morelos. El fiscal de esa entidad, Edgar Maldonado, informó que la administración de su antecesor, de Uriel Carmona, será sometida a una auditoría. Recuerden que Uriel Carmona fue destituido por el Congreso de esa entidad y tiene hasta el 27 de febrero para completar el proceso de entrega-recepción de expedientes y trámites. Además de las irregularidades en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, el exfiscal Carmona ha sido señalado por posibles irregularidades en el manejo del presupuesto, como la supuesta compra de un helicóptero que nunca se realizó. También es investigado por supuestamente utilizar fondos públicos para pagar su defensa legal. El actual fiscal, Edgar Maldonado, expuso lo siguiente: es una obligación de cada uno de los servidores públicos realizar una revisión exhaustiva de los asuntos, trámites y recursos que les dejan para una nueva administración. Mientras que la gobernadora de Morelos, Margarita González, también realizó una investigación de su predecesor, Cuauhtémoc Blanco, donde, los hemos informado aquí, se han hablado de desvíos por millones de pesos. Otro tema de Morelos, lo abundó el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Precisamente la semana pasada hablábamos sobre estos videos que involucraban pues presuntamente a funcionarios de Morelos con el narco. Bueno, pues hoy el secretario de Seguridad habló al respecto. Vamos a escucharlo. Sí, ya se inició una carpeta con la Fiscalía General de la República. Sí hay servidores públicos involucrados, así como el civil también, el civil que sale en el video con un arma larga, vestido camuflajeado. Ya se inició carpeta y hay una investigación en curso en coordinación con la Fiscalía General de la República. ¿Sí son los señalados, secretario? Sí hay servidores públicos, sí hay. ¿Estos presidentes municipales del PAN? Hay un presidente municipal, un secretario del ayuntamiento y me parece que otros 3 servidores. Nada más para recordar, los funcionarios que fueron identificados en este video que se difundió en redes sociales en las últimas semanas son los presidentes municipales de Cuautla y Atlatlaucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano. Ambos llegaron a ese cargo respaldados por la alianza PAN, PRI y PRD. Bueno, fueron exhibidos en este video. Ellos negaron pues, haber estado involucrados en esta grabación, en esta reunión, con una persona que ha sido identificada como operador del cártel de Sinaloa en esa entidad, Júpiter Araujo. Las autoridades lo identifican con el alias de El Barbas. Bueno, hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anuncia que sí hay una carpeta de investigación abierta contra estos funcionarios de Morelos.
por este video que se difundió y del que les informamos la semana pasada. Y ahora, Dul, cambiemos de tema. Vamos a entrar a lo que es a la discusión en el Congreso. Vamos primero con lo que se aprueba hoy en la Cámara de Diputados. Ahí las y los diputados aprobaron una reforma que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y establece que México es centro de origen y diversidad del maíz y que el maíz es un elemento de identidad nacional, es decir, una reforma que prohíbe en general el maíz transgénico. Fue avalada por 400 votos a favor, 69 en contra y 0 abstenciones, esto en lo general, y en particular con 382 votos a favor, 88 en contra y 0 abstenciones. Esta reforma en el artículo 4 de la Constitución reconocería que el cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación como las transgénicas. Morena y sus partidos aliados, además de las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano, respaldaron este dictamen, mientras que el Partido Acción Nacional se opuso. Los legisladores de Morena acusaron a la bancada del PAN de servir a los intereses de las transnacionales. Algo que destaca de esta iniciativa es que también añade que todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas a la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Esto es importante porque recuerden que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envió esta iniciativa al Congreso, organizaciones que conforman el colectivo Sin Maíz No Hay País y que desde hace años mantienen esta demanda para exigir que esté prohibido el cultivo de maíz genéticamente modificado, pues externaron su preocupación porque los términos que se incluyeron en esta reforma, pues sí permitieran la entrada de este maíz transgénico, de este cultivo en el país. Bueno, hoy se aprueba esta reforma en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, y pues hay que destacar también que este colectivo Sin Maíz No Hay País hace unos días publica también en sus cuentas de redes sociales que celebraron pues, la apertura que hubo de legisladores, que hubo desde el gobierno federal para incluir las demandas de la sociedad civil y destacar que el maíz es patrimonio biocultural de México y que es pues parte de nuestra identidad. Por ejemplo, el artículo 27, que también se aprobó reformar, establece la obligación del Estado mexicano de garantizar el cultivo del maíz libre de transgénicos en el territorio nacional. Les decía que este colectivo Sin Maíz No Hay País calificó ayer que la propuesta quedó completa y precisa, es decir, ya avanzó ahora en la Cámara de Diputados, pasará al Senado para su aprobación final, pero es una de las iniciativas importantes que aprueban hoy las y los legisladores, Dul. Eso nos da pie a hablar de lo que viene. Sí, pero a 2 puntos de la información que estabas dando en cuanto a la Cámara de Diputados y esta reforma en torno al maíz transgénico, me llama la atención que Acción Nacional es la bancada que vota en contra de este tema que pues atañe a todos en cuestión de salud y en cuestión cultural. Y 2, planteas que el colectivo Sin Maíz No Hay País, que fueron los que se reunieron pues básicamente con el secretario de Agricultura y también con la secretaria de Ciencias en un foro allá en la Cámara de Diputados, califica que la propuesta, entre comillas, quedó completa y precisa, aunque también hay que recordar que en su momento platicamos con uno de los colectivos que integran todo este gran grupo llamado Sin Maíz No Hay País y nos decía, nos observaba que sí, pues les hubiera gustado que se incluyera en esta reforma, lo cual no incluye la prohibición de importar maíz amarillo para el ganado, obviamente transgénico, y tampoco se aborda el tema de la prohibición en la masa para tortillas. Pero pues en general hay una buena para la agenda legislativa que trae la presidenta Claudia Sheinbaum y una más o menos en el sentido de la otra reforma constitucional que envió en materia de prohibición de nepotismo electoral, así un concepto que
ella pone en esta iniciativa, y también contra reelección. Bueno, el día de hoy ya se avaló en el Pleno del Senado, pero con ciertos ajustes a partir precisamente de negociaciones con el Partido Verde. Les traemos la crónica, una breve pausa y vamos con ello. Este 25 de febrero decidió aplazar la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo hasta el 2030. Esto después de que Morena y el Partido Verde alcanzaron un consenso para posponer la entrada en vigor de la reforma que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que en un principio había planteado que entrara en vigor desde el 2027. Contamos todos los detalles de la discusión en el Senado en este Con Todo. Vamos pues con lo ocurrido esta tarde en el Pleno de la Cámara de Senadores. Bien, pues en un inicio sí se aprobó, vamos con los detalles. Los senadores de Morena y aliados, es decir, el PT y el Partido Verde, lograron un consenso para aprobar esta reforma contra el nepotismo electoral y contra la no reelección, pero hasta que entre en vigor en el año 2030 y no en el 2027, como había indicado la presidenta Claudia Sheinbaum en la iniciativa que envió al Senado. De hecho, ella decidió que la Cámara de Origen fuera el Senado y no diputados. Bueno, ahora ahí están los resultados. Por unanimidad, con 127 votos, el Pleno del Senado avaló reformar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución en materia de no reelección y de nepotismo electoral. Es importante enfatizar que es una reforma constitucional, es decir, Morena necesitaba de sus aliados, PT y Verde, para pasarla. La iniciativa que había enviado la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días al Senado prohibía el nepotismo electoral a partir de 2027, esto contra alcaldes, regidores, síndicos, gobernadores y presidentes de la República, para que ningún familiar, pareja, concubina, esposa hasta el 4º grado por afinidad o sangre pudieran sucederlos en el cargo. También enfatizar que el concepto de nepotismo en general ya estaba prohibido desde antes, esto también lo dice la iniciativa, y ahora lo agregaba, complementaba el nepotismo electoral, es decir, cargos de elección popular. Lo que queda igual es la prohibición de reelección de diputados y senadores para el año 2030. Este sí tenía un argumento como tal, era porque justamente hasta 2030 se concluye el periodo de los actuales legisladores. Bueno, así había avanzado 2027 y 2030 en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, pero hoy que subió al Pleno fue diferente. A ver cómo explicarlo, Mon. Un lado era lo que se estaba llevando a cabo dentro del Pleno del Senado con los senadores y otro era afuera, en los pasillos del Senado, donde se sabía que se estaba haciendo negociaciones. El propio senador de Morena, Dan Augusto López, narra esto de que estaba haciendo negociaciones. Y también por el otro lado había un elefante en la sala, en palabras del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castaneda, respecto a esta petición particular del Partido Verde, aliado de Morena, de que no se prohibiera el nepotismo desde 2027, sino de 2030. Y en medio de todo esto, la oposición estaba señalando que en 2027 no les convenía ni a el senador que ahí andaba en Morena, en la bancada de Morena, Félix Salgado, que quiere ser gobernador de Guerrero, como ya lo buscó en un pasado y no pudo y terminó Evelyn Salgado. También
señalaban que no le convenía a Saúl Monreal, también senador de Morena, que ahí anda y que busca suceder a su hermano David Monreal, actual gobernador de Zacatecas. La oposición también señalaba incluso que esto no convenía al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Partido Verde, porque él busca impulsar a la senadora Ruth González y su esposa también ahí andaba en la bancada del Senado particular, porque todo esto se dio con presencia de los tres aludidos. Bueno, en medio de todo esto, nos adelantamos a la parte en que el senador de Morena, Adán Augusto López, pues ya sube al pleno y hace lo que ya venían cantando los de la oposición, anuncia este ajuste por negociaciones con el Partido Verde, particularmente Manuel Velasco, y ajusta lo pedido, lo solicitado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Las reformas a los artículos 55, fracción octava, 82, fracción octava, 115, fracción primera, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracciones primera, párrafo cuarto, inciso C, y segunda, párrafo primero y sexto, párrafo tercero, inciso F de esta Constitución respecto de la prohibición del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2027. Proponemos, segundo, las reformas a los artículos 55, fracción octava, 82, fracción octava, 115, fracción primera, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracciones primera, párrafo cuarto, inciso C, y segunda, párrafo segundo, y 122, apartado A, fracciones segunda, párrafo primero, tercero, párrafo primero, y sexto, párrafo tercero, inciso F de esta Constitución respecto de la prohibición del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en el año 2030. ¿Es cuánto? Eso planteó el senador morenista Adán Augusto López en el Pleno del Senado, pero antes de la votación, el senador Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde, dijo al ser cuestionado por la prensa que ellos creen, es decir, desde el Partido Verde, creen que la reforma tenía que ser aplicada hasta el 2030 en lo general, tanto la reelección como el nepotismo. Al preguntarle las razones, respondió: no creemos que deba ser una reforma dirigida en lo particular hacia nadie. De esa manera se garantiza, es decir, posponiéndola hasta el 2030, se garantizaría que no fuera una reforma dirigida en lo particular hacia nadie. También le preguntaron a Manuel Velasco si esta reforma no tiene dedicatoria para nadie, y él respondió: por eso estamos planeando que sea desde el 2030. Previamente, la oposición había advertido que esto pasaría. El coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que la reforma es una simulación y aseguró que había un elefante en la sala respecto a la solicitud de cambiar la prohibición de nepotismo electoral del 2027 hasta el 2030 por parte de ciertos grupos parlamentarios. A tal cual se refiere como un elefante en la sala a este cambio. Vamos a escuchar qué es lo que planteó el representante de Movimiento Ciudadano. Hoy el nepotismo es una práctica que por supuesto se debería eliminar, pero deberíamos de ir mucho más allá. No se trata nada más de impedir que un pariente suceda a alguien en el cargo, sino que se aprovechen de mala manera los apellidos, las dinastías, los parentescos, incluso los compadrazgos, para hacerse del poder político del país. Y segundo, en este mismo orden de ideas, lo que vamos a ver en algunos momentos más. Hablo del elefante en la sala. Esta reforma, que debió haberse discutido la semana pasada, no tenía los votos suficientes para salir. Es una reforma de carácter constitucional, porque había algunos grupos parlamentarios que no estaban de acuerdo en los términos y los plazos en los que iba a entrar esta reforma. Ya hablo concretamente del transitorio del 2027, que por cierto es lo que plantea la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum, para que lo sepa el pueblo de México, planteaba que la prohibición del nepotismo, plantea todavía, sea a partir del 2027. ¿Pero qué creen? No va a ser a partir del 2027. Pronto vamos a estar en la discusión de las reservas y mágicamente aparecerá una modificación para que esto entre en vigor en el 2030. ¿Con qué argumento? ¿Con qué justificación? No nos explican, pero es fácil adivinarlo, porque de lo que se trata esta reforma es de mantener el poder político. Como les decíamos, justamente como lo adelantó Clemente Castañeda, senador y coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, iba a pasar ese ajustito y lo anunció horas después el senador de Morena, Adán Augusto López. También lo advirtió una senadora de Acción Nacional, Gina Campuzano. Ella adelantó que un pajarito dentro del Senado les había dicho que se cambiaría ese punto en la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Les decíamos, por un lado estaba la sesión en el Pleno y por el otro en los pasillos, pues también este rumor que también ya venía desde la semana pasada, razón por la cual no se empezó a discutir y votar la semana pasada, sino hasta esta. Bueno, Gina Campuzano empezó a dar toda una lista de ejemplos que ella considera nepotismo dentro de Morena y demás, y terminó pues señalando directamente primero a la senadora del Verde, Ruth González. Dice, estos cambios, este ajuste es para que en San Luis Potosí el Partido Verde siga teniendo su coto de poder, en un guiño al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Y al enlistar casos de familia en el poder político, incluyendo a los Monreal, provocó precisamente que ahí presente el senador Saúl Monreal pues pidiera la palabra, hermano del diputado Ricardo Monreal, exalcalde de Fresnillo, el municipio, uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad, no solo en Zacatecas, a nivel nacional. Y entonces, ¿qué les parece que escuchemos el senador Gina Campuzano, Acción Nacional, versus senador Saúl Monreal, Morena? Los Monreal en Zacatecas, de los 14 hermanos, 10 han ocupado cargos públicos. David Monreal es gobernador de Zacatecas, su hermano Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, y Saúl Monreal es senador. Pero, ¿qué creen que quiere hacer hoy aquí Morena? Al menos hasta ahorita. En la persona de Adán Augusto y el Partido Verde, en la persona de Manuel Velasco, quieren presentar una reserva. ¿Y a quiénes creen que beneficia esta reserva? Porque está muy rarito todo esto, pero esta iniciativa que presenta la presidenta, pues habla de que el nepotismo se aplicará a partir del 2027. Y misteriosamente nos dice un pajarito que anduvo por ahí por el Senado que quieren presentar una reserva para que ya no inicie el nepotismo en el 2027, sino que la pasan para que inicie a partir del 2030. Yo creo que esto le queda muy claro al pueblo mexicano, que Morena legisla para proteger a los amigos, a los compadres, a los aliados como Manuel Velasco, para que en San Luis el Partido Verde siga teniendo su coto de poder. Cuida a los Monreal, que no quieren soltar Zacatecas y que literalmente se sienten los dueños de Zacatecas. Otro que se siente dueño de un estado y es de Guerrero, es Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador cuando su hija Evelyn Salgado deje de ser gobernadora. Esto es verdaderamente una simulación. Y le exijo que guarde silencio mientras está hablando un senador de la República. Adelante, senador Monreal. Muchas gracias, presidente. Nada más aclarar que mi trabajo me avala, que tengo 27 años en la política y que no soy un oportunista, que ahí está, he sido diputado local y para mayor conocimiento, ya se los he dicho, le voy a dar el currículum de toda mi familia para que tengan menos la información correcta, porque usted, como todos, y como es la derecha de hipócrita, nada más crea narrativas y mentiras. Y yo se lo digo personalmente, se lo digo en qué trabajan toda mi familia. ¿Cuánto tiempo tienen?
¿Cuánto tiempo? Y yo vengo a hablar por mí, por mi trabajo. Para su mayor conocimiento, fui el de mayor votación en la historia de Zacatecas. Y no por ser hermano, por mi trabajo que ha estado ahí en Zacatecas. Bueno, hoy mientras escuchábamos la sesión en el Senado, los comentarios que se escribían, que yo leí de usuarios de redes sociales, Dul, seguramente tú también los viste, hablaban de cómo Saúl Monreal, hermano del diputado Ricardo Monreal, está defendiendo esta iniciativa en contra del nepotismo, ¿no? O sea, la ironía. Y pues nada más recordarles que también Catalina Monreal, hija del actual diputado Ricardo Monreal, también tiene un cargo en el gobierno federal. Ella es directora del Instituto Nacional de la Economía Social. Ese es el cargo que le dieron después de que no fue electa como candidata, como alcaldesa en Cuauhtémoc, acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, es parte de estas familias que están. Es que eso sí es muy importante enfatizar, Mon. Ella no fue electa, ella sí fue designada, que es justamente el concepto que tanto estaban peleando hoy en la sesión. Más adelante hablaremos al respecto de la diferencia entre designación y ser electo, pero justo Katy Monreal es un ejemplo de que ella fue designada, no electa. Ya estamos levantando pasiones aquí en el chat, lo cual es bueno. Diana Berríos, justo queríamos que fuera dirigida esta reforma contra los Monreales, salgados y mugrosos verdes arribistas. Gerardo Meléndez, pocas veces lo he leído tan enojado, estaba molesto y le contesta Juan Manuel Flores, no solamente a las tribus de la 4T, sino también a los campamentos del PRIAN-MC en la política, es pura conveniencia, porque justo Gerardo Meléndez decía, esas tribus se impusieron, incluyendo el verde. Omar, también un gran comentario, todos lo advirtieron. Por eso también la presidenta Sheinbaum mencionó que esas reformas, de acuerdo a como ella quisiera, como las mandara al Congreso, sabiendo que habría chanchullo, pero ella quiso dejar precedentes de que quería como ella la mandó. Ahora, falta la Cámara de Diputados y por acá decían que cualquier cosa también la presidenta puede vetarla como se apruebe en la Cámara de Diputados. Mañana, pues obviamente estamos a la expectativa de lo que diga en su conferencia matutina. Continuando con esta crónica y estos intercambios entre senadores, bueno, también hubo uno particular, el senador de Acción Nacional, Marco Cortés, fue uno de los más dicharacheros durante esta sesión, y entonces la senadora de Morena, Asencio Ortega, pidió preguntarle algo, y desde su curul le pregunta que por qué estaba tan emocionado contra el nepotismo, sí, y ella lo señala así, él designó a su hermano, David Cortés, allá en el Congreso de Michoacán como diputado local, lo cual generó que los compañeros del Senado, mayoría Morena y aliados, pues le hicieran, te decía, como en la secundaria. Así fue el intercambio. Gracias, senador. Como presidente del Partido Acción Nacional, pudo poner por la vía del nepotismo a su hermano David Cortés como diputado local primero en el Congreso del Estado de Michoacán. Posteriormente, ahora se encuentra como diputado federal. ¿Quisiera realmente entrarle ahorita a esta reforma? Por supuesto que quiero entrarle a la reforma porque ellos fueron a ganar una elección. Así fue como ganó una elección. No es un cargo de designación y lo digo con toda claridad. Lo digo con absoluta claridad. Con absoluta claridad. El nepotismo que estamos buscando legislar es que tú no le puedas heredar un cargo a tu hijo, esposa. Y si bien usted recuerda, yo no era diputado federal. Ese era dirigente del partido, exactamente, cosa muy distinta. Y si a eso, por cierto, debo decirle, pido a la Asamblea orden porque hasta están haciendo que a mí me gane la risa, por favor. A ver, le pido orden al presidente de la mesa que no le gane la risa. No, justo, le estoy diciendo que no me hagan reír. Bueno, el senador
Gerardo Fernández Noroña pidiendo calma porque ya se iba a reír. Que entiendo que fue un guiño a Marco Cortés por su declaración, por su defensa. Bueno, hoy también en esta discusión en el Senado, Marco Cortés pues se refiere a la senadora del Partido Verde, Ruth González, como les decíamos, es también esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Como parte de la oposición, pues planteaban que esta reforma, el posponerla hasta el 2030, que aplique la prohibición del nepotismo, pues es para beneficiar a perfiles como ella, para que puedan aspirar a ser gobernadora en el 2027. Hoy la senadora Ruth González le responde justo a Marco Cortés que ella fue electa por San Luis Potosí, a diferencia de él, que llegó al Senado por la vía plurinominal. Vamos a escuchar qué es lo que respondió y también parte de lo que responde el senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, porque también ustedes escuchaban, fue señalado como uno de los políticos que se beneficiará de esta reforma que se aplazaría, al menos hasta donde va ahorita en el Senado, hasta el 2030. Senador presidente, yo le quiero preguntar al senador Marco Cortés, ¿cuántos votos obtuvo? Una servidora en San Luis Potosí obtuve 526,000 votos y tú eres plurinominal. Eres un legislador en donde el pueblo no te eligió. A diferencia de una servidora, el pueblo me eligió porque así lo quiso. En el 2027 en San Luis Potosí, la gente va a elegir a quien decida, sea quien sea. Y si hablamos por parte del Partido Verde, quien sea él o la candidata, vamos a ganar. Gracias, senador, presidente. Adelante, senador Félix Salgado Macedonio. Sí, muchas gracias. Hasta por 2 minutos. Bueno, no se vaya a ofender el senador Marco Cortés, pero hay, con todo respeto, de senadores a senadores. Usted está aquí sentado alevosamente en contra de sus propios compañeros. Usted era presidente del PAN y se puso en el número 1 de la lista plurinominal. ¿Eso es moral? ¿Esa es ética? ¿No le da vergüenza estar sentado ahí ganando un recurso al que no tiene derecho? Oiga, yo soy senador por Guerrero, yo hice campaña y sacamos muchísimos votos, más de 700,000 votos. Yo soy senador de mayoría que viene de una campaña y usted debió haberle dado ese espacio a otro compañero suyo del PAN y no estar ahí sentado. ¿Eso es moral? ¿Esa es ética? Mire, lea el 35 constitucional y lea el 39 constitucional. Léalos, por favor. Yo repito lo que aquí se determine. No tengo ningún interés personal. Soy de Guerrero, donde la patria es primero. ¿Con qué objeto, senador? Bueno, eso sí es cierto, es lo que comentábamos aquí fuera del aire, Dul. Pues Marco Cortés sí se agregó ahí en la lista para ser senador plurinominal. En automático, en primer lugarcito. Sí, en la elección del 2024. Bueno, como parte... Se la cantaron sabroso entre ellos. Sí, estuvo intensa la discusión en el Senado. También lo que me llamaba la atención es que, por ejemplo, desde el Partido Verde, una de las senadoras, María del Rocío Corona, en el Pleno se pronuncia a favor de pues, ya prohibir el nepotismo. Dijo, no se puede pensar y menos aspirar a un gobierno estatal o municipal a la sombra de una pareja o de un familiar. Nada es por decreto. Me sorprende que venga del Partido Verde cuando es Manuel Velasco, el coordinador de esa bancada, quien pues busca este acuerdo, busca y consigue el acuerdo para posponerlo hasta el 2030. Y a mí me sorprende que lo diga,
siendo compañera también de la senadora del Verde, Ruth González, decíamos, es la oposición la que la está destapando para ser la sucesora de Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, para 2027 precisamente. Y nada más, Ula, antes de otra cosa, estaba recordando que pues también, se hacen estos señalamientos porque desde el 2023 Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, fue quien planteó que Ruth González, su esposa, que entonces también dirigía a el DIF en esa entidad, pues sí podría contender para el Senado. Es decir, ya la había destapado, como se dice. Sí, ya había anunciado que ella estaría bien en un cargo en 2023, lo anuncia, ya es senadora. Entonces, en ese contexto es que se lee el que se esté señalando que contendrá para el cargo en 2027. Por eso te digo que se la cantaron sabroso, incluso dentro de la misma bancada, ya entendiendo este contexto que decías, ya destapada por el propio gobernador y su esposo. No se puede pensar y menos aspirar a un gobierno estatal a la sombra de una pareja o de un familiar. Para antes de escuchar la argumentación que da el senador Adán Augusto López sobre todos estos señalamientos de la oposición, incluyendo también los señalamientos de ustedes aquí en el chat, le pasé a Pau esta fotografía que veíamos, esta captura de pantalla que veíamos cuando está interviniendo precisamente la senadora Ruth González para defenderse. Ahí está, quienes pasan justamente Adán Augusto López, coordinador presidente de la Jucopo y también coordinador de Morena allá en el Senado, y atrás de él pues va precisamente Manuel Velasco, el coordinador de la bancada de El Verde, y esto da pie pues justamente a pues recordar que el propio Adán Augusto López, senador, reconoció que sí hubo negociación con el Partido Verde, dado que se llegó a este acuerdo, aunque dice que no fue una negociación en lo obscurito. Vamos a escuchar el argumento de Adán Augusto. Simple y sencillamente, les digo algo, no estamos pateando el bote. Hace un rato, porque yo me pasé toda la mañana hablando con varios actores políticos de las diferentes fuerzas políticas aquí representadas, y uno de ellos me dijo, mire, si esto no es una negociación oculta, para eso es la política, para generar consensos, para hacer acuerdos. Si ustedes están convencidos de que debe de ser hasta el 2030, pues hay que apoyarlo. Y claro que estamos convencidos. A nosotros no nos preocupa que nos digan que Morena va a ir con los mismos, no. Somos el único partido político que estatutariamente tiene contemplada la no reelección y el nepotismo en su cargo. Por eso Félix Salgado y Saúl Monreal hablaron aquí con mucha propiedad y con mucha autoridad. Ojalá que algunos de la fracción minoritaria que nunca van a entender que las minorías no van a ganar una votación en este Senado de la República, aprendan y vayan a la tiendita de la esquina a ver si ahí pueden conseguir un poco de vergüenza. La moral no es el árbol que da moras. Bueno, eso es lo que dice Adán Augusto López para defender esta reforma, este cambio que se hace a la reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. También, por ejemplo, otro senador de Morena que se pronunció fue Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ante el cuestionamiento justo que se ha hecho a sus compañeros de bancada, Félix Salgado Macedonio o Saúl Monreal. Él señaló pues que ambos desde el principio se han manifestado a favor de la reforma, como para justificarlos, y además dijo que lo que importa, que es donde comienza todo, es evitar la reelección y el nepotismo desde los municipios. Esto como parte de los argumentos que se escucharon el día de hoy en el Senado, en donde se discutió la reforma para prohibir el nepotismo. Con eso concluimos esta crónica legislativa. Ojo, falta la Cámara de Diputados y también falta lo que diga mañana la presidenta Claudia Sheinbaum porque le modificaron cómo la envió ella. Nos vamos rápidamente a la sección de al cierre. Esto está sucediendo allá en Chile y es a nivel nacional. Es un apagón masivo.
Es un corte masivo de energía que está afectando de norte a sur a Chile. Hasta el momento la causa como tal de esta falla en el sistema eléctrico no se ha logrado aclarar por las autoridades, pero se continúa trabajando en la investigación de las causas y también en poner en marcha el servicio. El Coordinador Eléctrico Nacional, sería como la CFE de aquí, informa en un comunicado que a las 5:16 hora de Chile se produjo una interrupción del suministro eléctrico desde Arica, ubicado en el norte, hasta la región de los lagos, ubicado en el sur, lo que abarca 14 de las 16 regiones de Chile. Afirmó también el Coordinador Eléctrico Nacional que las causas de este corte del suministro serán investigadas y analizadas de conformidad al protocolo previsto por este tipo de contingencias. En tanto, el CENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres, informó en un comunicado que veíamos en pantalla que en la zona metropolitana, entiéndase de Santiago, todavía no está operando el metro. Imagínate el caos, Mon, en cuestión de flujo de trabajadores, estudiantes y demás. Y coincide este apagón con que esta semana se está llevando a cabo pues, un festival muy conocido llamado Festival Viña del Mar, y tuvo que reprogramarse todos los conciertos de este martes 25, como estamos viendo en pantalla. Bueno, se estiman que el día de mañana sí se va a poder hacer, pero hasta el momento esa es la información de la reprogramación. Mira, el domingo estuvo Marc Anthony. Pero este martes reprogramado. Ahora, también en el último comunicado que publica el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, se da una dimensión de lo que está ocurriendo o ha ocurrido estas horas allá en Chile. Primero, pues se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe. También se estableció toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ya del día de miércoles. Y en caso de restablecerse el suministro de electricidad, las medidas serán evaluadas durante la jornada de mañana, miércoles 26 de febrero. En caso de las escuelas, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para mañana miércoles, aunque regrese la luz. También continuarán suspendidas las clases. Del lado del Ministerio de Salud, los hospitales y demás, están informando que las personas electrodependientes mantendrían autonomía y que la entrega de baterías o combustible se hace en conjunto con las empresas. Pues piensen en literal pacientes que están conectados o programados para cirugías. Además indica que toda la red se mantiene operativa con respaldo, incluido el almacenamiento de vacunas. Pues en cualquier país por seguridad nacional pues tienen respaldos de electricidad en lugares tan fundamentales como los hospitales. Del lado del transporte, además de la suspensión de la red del metro en Santiago, también están reforzando esta ausencia con red de buses, y el aeropuerto internacional, igual que tiene sus propios refuerzos, se mantiene funcionando con normalidad, el aeropuerto internacional de Santiago. Finalmente, se informa que puede haber afectaciones puntuales en edificios que requieren grupos electrógenos para levantar el agua, por ejemplo, las bombas, las cisternas allá de edificios, pues también sin luz. No hay cisternas y entonces también se puede ir registrando a largo plazo la escasez de agua, la ausencia de servicio de agua. La ministra del Interior y Seguridad Pública, llamada Carolina Toja, ante esto llamó a la población a mantenerse en calma, a entender que es una falla del sistema eléctrico, pero que no están siendo objetos como tal de un ataque y que debiera reponerse el servicio muy pronto. Estaba leyendo también, Dul, que la agencia AP recoge el balance que hace el presidente de Chile, Gabriel Boric, en la rueda de prensa que da el día de hoy, y él comentaba que más de 8 millones de hogares estuvieron sin suministro de energía eléctrica durante varias horas, es decir, ya empiezan a dar estos datos, y hablabas del reporte que da la Coordinador Eléctrico Nacional. Juan Carlos Olmedo se llama, el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional. Él informó que este apagón que alcanzó, como bien decías, 14 de las 16 regiones de Chile, se traduce en más del 90% de los 19 millones de habitantes del país. De esa dimensión es el apagón que se registra el día de hoy, martes 25 de febrero, en Chile. Y también, pues lo que él planteó, Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional de ese país, fue que son sistemas electrónicos sofisticados con computadoras
y ese sistema electrónico no operó de la forma en que debió haber operado. Esta desconexión de un aporte tan relevante produjo una suerte de reacción en cadena que se fueron desconectando las centrales generadoras y la demanda, lo que llevó a un apagón total del sistema eléctrico bastante extendido. Esa es la explicación que hasta el momento está dando el Coordinador Eléctrico Nacional en Chile. Jorge A. García, impresionante lo que pasó en Chile. ¿Qué tal con la privatización de la energía? También comentarios respecto a todo lo que estuvimos informando este día. Decía Luz Clara, les digo que levantemos pasiones. Dios los hace y el diablo los revuelca, esos cretinos, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Noroña y sus protegidos Yunes. Y también por acá, pues platicando entre ustedes. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado en este 2 con Todo. Ya mañana, mitad de semana, miércoles 26 de febrero. Gracias a Ilse García en producción. En esta ocasión nos acompaña Pau Soto. Esta semana Luis Mata está de vacaciones y Ana de la Torre en diseño. Muchas gracias. Que estés bien, Mon. Sí, Dul, nos vemos mañana, ya lo saben, 8:30 aquí en Sin embargo al aire.